La declaración Fiducia Supplicans no ha creado división en la Iglesia. Lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto una división que ya existía. Lo más llamativo, me parece a mí, ha sido el rechazo en bloque de las conferencias episcopales de África a la aplicación en sus países de la declaración. Un rechazo matizado esta semana porque el cardenal López Romero, arzobispo de Rabat, ha dicho que a los obispos del norte de África no se les permitió opinar porque aunque les habían hecho la consulta, el cardenal Ambongo publicó la respuesta a la declaración antes de que hubiera terminado el plazo que se les dio a todas las conferencias episcopales. Por lo tanto, ellos de alguna manera se sienten excluidos de ese rechazo a Fiducia Supplicans, han hecho han dado su propia respuesta, que es, con algunos matices, diferente a la del resto de los obispos africanos. Pero si hay división, si hay dos partes, es porque existe, por un lado, los que han rechazado la declaración, repito, con más o menos matices que han ido siempre y en todos los casos dirigidos a no ofender al Papa y a no enfrentarse con él. Y por otro lado están los que han aceptado con entusiasmo Fiducia Supplicans. Dentro de este grupo destaca, desde luego, la Iglesia Católica en Alemania. No son los únicos, pero la Iglesia Católica en Alemania, dentro del grupo de entusiastas, es la más importante. Y por eso creo que es oportuno conocer algunos datos sobre cómo está la Iglesia en este país. Hace ya unos años se publicó que para los próximos años iba a verse obligada la Iglesia en Alemania a cerrar más de 40.000 parroquias, casas parroquiales, centros pastorales. ¿Y por qué? Parece increíble, pero el motivo es: no hay dinero. Es la iglesia más rica del mundo. Y lo es gracias a que establece el impuesto religioso y amenaza con la apostasía y la excomunión al que no paga ese impuesto. El que no paga el impuesto es declarado apóstata y, por lo tanto, en determinados actos de la iglesia no puede participar. Muchísima gente, por miedo a esto, paga. Es la iglesia más rica. Y sin embargo, piensan en cerrar más de 40.000 centros de todo tipo dependientes de ellos, porque ven que al paso que van se quedan sin dinero. ¿Y cuál es ese paso al que van? Por ejemplo, en el año 2022, no hay datos aún del 2023, que acaba de terminar. En el año 2022, más de 500.000 de católicos abandonaron oficialmente la Iglesia. 523.000, que representa un 45% de abandonos mayor que el año 2021, que ya fue una cifra elevadísima y la mayor que hasta entonces había ocurrido. Más de 500.000 abandona la Iglesia en un año oficialmente, porque en cuanto no pagas el impuesto te declaran apóstata y por lo tanto oficialmente estás fuera de la Iglesia, has renunciado a ser católico y se inscribe así en las partidas de bautismo. Ya no eres católico, has abandonado la Iglesia. Si no pagas, no eres católico. Bueno, pues más de 500.000 la han abandonado. En 10 años se han cerrado en Alemania 739 monasterios. Y se ha sabido esta semana que la diócesis de Limburgo, que dirige Monseñor Batzing, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y que tiene en su territorio la importante y rica ciudad de Frankfurt, esa diócesis en el año 2023
no ha ordenado ningún sacerdote, lo cual es la primera vez que ocurre en toda su historia. Algo todavía muchísimo peor. Una noticia que me llega directamente de una parroquia en Berlín. El párroco ha anunciado a sus colaboradores que por orden del arzobispo, Monseñor Koch, en esa parroquia, en la diócesis de Berlín, se va a poder dar la comunión a los protestantes, con tal de que estén casados con un católico. Si un protestante, generalmente un luterano, llega a comulgar, está casado con un católico, puede comulgar. Esto es un sacrilegio, y es un sacrilegio espantoso, muchísimo más grave que cualquier otra cosa. Y sin embargo esto ya es público, no solamente se hacía, sino que ya es público, aviso a los párrocos para que esto lo hagan. Pues esta iglesia alemana, en esta profundísima crisis, sin clero y con una pérdida tremenda de fieles cada año, se presenta como la vencedora. Y se presenta además como el futuro de la iglesia. En un lado tenemos una iglesia pobre, mártir, que es la iglesia en África, pero que es rica en vocaciones, que crece continuamente. En el otro lado tenemos una iglesia rica, acomodada, pero sin vocaciones, y que tiene una sangría espantosa de fieles cada año. Lo normal, lo lógico sería que de cara al futuro se mirara a la iglesia en África, esa iglesia pobre y mártir, se la mirara como el modelo a seguir. Y en cambio, los alemanes dicen que son ellos el modelo a seguir y dan sus argumentos. Dicen que con fiducia supplicans, lo más importante no ha sido lo de la aceptación de la bendición de las parejas en situación irregular, incluidas las parejas homosexuales. Porque dicen esto, nosotros ya lo veníamos haciendo y lo que nos han dicho es que esto, que ya lo estábamos haciendo, ahora lo podemos hacer legalmente. Pero dicen esto no ha sido lo más importante. Lo más importante, según los alemanes, lo que les hace cantar victoria y presentarse como el futuro, es que algo que se presentaba como intocable dentro de la doctrina, ahora ya está permitido. Y no porque haya habido un cambio doctrinal de algo que se declaró verdadero hace 100 años o 500 años, o algo que se prohibió hace 500 años y ahora se permite, sino porque ese cambio se ha producido en el plazo de 2 años y bajo el mismo Papa. Dicen los alemanes, si en 2021 se prohíbe bendecir las parejas irregulares y en 2023, con el mismo Papa, se permiten bendecir las parejas irregulares, con la floritura teológica de la aparición de un nuevo tipo de bendición pastoral que, según el autor, no existía antes. Pero en la práctica, aunque se insista en que no se bendice la unión, aunque se insista en que la relación extramatrimonial, la relación sexual extramatrimonial sigue siendo considerada un pecado, los alemanes dicen, si en 2 años ha cambiado la doctrina y lo que estaba prohibido ahora está permitido, tenemos motivos suficientes para creer que estamos en una situación donde otras cosas también serán permitidas que ahora están prohibidas y lo que se considera pecado dejará de ser considerado pecado y se considerará incluso un camino de santificación. Esta es su tesis. ¿Tienen razón? ¿Ha desaparecido la iglesia de certezas
tan necesaria en un mundo líquido, en un mundo lleno de dudas, ha desaparecido la iglesia de certezas de San Juan Pablo II, a la cual tanto ayudó el teólogo Ratzinger. Ha quedado derrotada la lucha del Papa Benedicto XVI contra el relativismo en la Iglesia. Se ha introducido la duda con fiducia supplicans, se ha introducido la duda dentro de la Iglesia de tal manera que ahora ya no hay nada que se pueda considerar sólido y firme e inamovible, porque lo que antes se consideraba imposible, ahora se permite, y lo que hoy se considera imposible y pecado y lo que quieras, no se sabe si mañana, más pronto o más tarde, se considerará posible e incluso recomendable. Estamos en una iglesia que se afianza en la duda y que por lo tanto se afianza y se mueve dentro del relativismo. Son preguntas decisivas. Los alemanes lo tienen muy claro. Han vencido. Ellos son la iglesia del futuro. Y lo dicen. Todo este tiempo no han puesto el acento en el hecho de que se puedan bendecir las parejas en situación irregular. El acento lo han puesto, lo que consideran su victoria y su futuro, en el hecho de que se ha producido un cambio. Y de que en 2 años lo que estaba prohibido ahora está permitido. Esto es lo que ellos dicen. ¿Tienen razón? Bueno, no creo que tardemos mucho en saber quién tiene la razón y si la iglesia del futuro va a ir por el camino de lo que marca la iglesia alemana o si va a ir por el camino de lo que marca la iglesia mártir africana. Recemos.